Buenas noches, bienvenidos a los especiales de Antioquia, la más educada. Soy Juan Fernando Tavares, productor regional de Noticias RCN de Televisión. Y estamos aquí esta noche en Teleantioquia para hablar de un tema muy sensible que afecta sobre todo a la población campesina, las minas antipersonal. Y para hablar de la materia, nada más indicado que el secretario de Gobierno Departamental, Santiago Londoño Uribe. Secretario, muy buenas noches, bienvenido. Juan, muy buenas noches a todos los antioqueños y antioqueñas. Iniciemos con un panorama general. ¿Cómo está la situación? Siempre se ha dicho que lastimosamente Antioquia ha sido como el departamento más afectado por estas trampas mortales. Pues Juan, desafortunadamente desde el año 1990, que es cuando se tiene, digamos, un seguimiento serio y estructural al tema de las minas antipersonal, Antioquia está mostrando el liderazgo, triste liderazgo en el número de víctimas. Tenemos el 23% del total de las víctimas de Colombia. Este año, por ejemplo, tenemos 40 víctimas de minas antipersonal en el territorio antioqueño y es realmente pues una tragedia, no solo por lo que significa para la víctima, sino que las minas antipersonal están diseñadas para hacer un daño que en el derecho internacional humanitario se conoce como superfluo e innecesario y que va en contra de todos los principios, y es que trata de dañar obviamente a la persona que pisa, a la persona que activa, pero también a su familia y a la comunidad en la que se mueve, y ese es uno de las grandes tragedias que tenemos con este tipo de artefactos explosivos. Yo quiero mencionarle un caso puntual. El pasado mes de mayo, a finales, los medios de comunicación daban cuenta de un hecho lamentable en Ituango, en zona rural. Un joven, un hombre de 20 años fue afectado por una mina antipersonal. Fue trasladado incluso a la ciudad de Medellín con fracturas graves en ambas piernas de tibia y peroné y esquirlas por todo el cuerpo, procedente de Ituango. Le cuento este hecho particular para hablar en general de esa zona del departamento, porque no solo Ituango, sino Toledo, San Andrés de Cuerquia. ¿Cómo es la situación en este norte del departamento? Pues para entender la situación de las minas antipersonal en Antioquia hay que hacer un poquito de historia del conflicto. Hoy en día usted tiene toda la razón, en norte de Antioquia, sobre todo ese norte lejano, Ituango, Briceño, San Andrés, Toledo, es la zona más compleja y es la zona en donde en este momento además tenemos, yo creo que la actividad de conflicto armado más profunda. Frentes 18 y 36, los frentes quizás más activos en el tema explosivista a nivel nacional, no en Antioquia, a nivel nacional. Y ahí estamos viendo, digamos, el mayor número de víctimas. Pero si nos remontamos y si nos devolvemos en el tiempo, vamos a ver, y esa es, digamos, la gran tragedia de las minas antipersonal, y yo lo he dicho, que el oriente antioqueño, el oriente, los 23 municipios del oriente, pero sobre todo ese oriente mediano y lejano, Sonsón, Argelia, Nariño, Cocorná, Granada, San Carlos, San Rafael, esa fue la zona donde más problemas tuvimos cuando el Frente Novelo y el Frente Carlos Alirio Buitrago, el ELN, estaban haciendo la guerra. Y también hacía presencia el 47. Y el 47 también. Y ahí vamos al tema más complejo de las minas. Una mina no sabe cuándo se firma la terminación del conflicto. Usted ha hecho hincapié en eso que nos acaba de decir con una frase que ha retomado en diferentes eventos. Yo la tomé textualmente, dice: una mina antipersonal es una declaración de guerra perpetua. Ese es el problema, que no tiene tiempo, es indefinida. Claro, una mina antipersonal, y digamos por eso desde los años 90 la comunidad internacional por medio de la Convención de Ottawa decidió prohibir la utilización de minas antipersonal porque tiene varias situaciones que la hacen compleja. Uno, una mina no distingue. Una mina no sabe si la que la está activando es un soldado, un civil, un hombre, una mujer, un mayor de edad, un niño o incluso un animal. Entonces no hay distinción, y el principio de distinción es un principio fundamental en el derecho internacional humanitario. Uno tiene que entender que hay combatientes y civiles, y la guerra se hace con los combatientes y se protegen o se deben proteger los civiles. Primer gran problema, la mina no distingue. Segundo gran problema, y eso tiene que ver con la frase de la declaratoria perpetua de guerra, la mina finalmente, como se siembra, o perdón, el vicepresidente decía, no usemos la palabra sembrar minas porque sembrar es para la vida y para producir. La colocación de una mina, pues lo que hace finalmente es que deja latente la amenaza, y esa amenaza
como no responde, digamos, a una lógica de la guerra y de la paz, sino que está simplemente ahí esperando, pues está declarándole la guerra a cualquiera que pueda pasar por su lado. Antes de pasar al tema de la prevención, le pregunto por otra región específica. Nos reportan muchos incidentes este año en Amalfi, en Anorí. ¿Ese nordeste cómo está? También el nordeste ha visto presencia de las FARC, del ELN, de los paramilitares en su momento y de las bandas criminales. El nordeste tiene presencia de minería ilegal, pero también tiene presencia, y este se volvió una constante, de cultivos ilícitos, Juan. Los cultivos ilícitos se convierten en una, digamos, en un detonante de la colocación de minas. ¿Por qué? Porque lo que hacen los grupos armados y sobre todo las FARC es proteger sus cultivos ilícitos con minas antipersona para que los erradicadores, sean del ejército o sean civiles o cualquier autoridad, pues corra un riesgo muy grande si va a entrar a ese cultivo ilícito. Entonces el nordeste, precisamente alrededor del tema de los cultivos ilícitos y en la zona, por ejemplo, de Anorí y Amalfi, todavía tenemos algunos espacios en donde se presentan, también nos está mostrando un alto nivel de victimización. El gobernador Sergio Fajardo y usted como secretario de Gobierno departamental han hecho llamados directos a la mesa de negociación del proceso de paz en La Habana, Cuba. ¿Han tenido respuesta? Se lo consultamos al secretario de Gobierno departamental después de estos mensajes institucionales. La Gobernación de Antioquia cuenta con la estrategia Acción Integral contra Minas, en la que mediante actividades encaminadas a reducir los efectos sociales, económicos y ambientales de las minas antipersonal, intenta garantizar la seguridad de las personas, propiciar el desarrollo social, económico y en materia de salud, atender las necesidades de las víctimas. El Plan Nacional de Acción Integral contra las Minas Antipersonal contempla componentes como fortalecimiento de la capacidad institucional, educación en el riesgo, atención a víctimas y desminado. De acuerdo con este plan, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, coordina y articula la acción integral contra minas en Antioquia. En los primeros 3 meses de este 2013, en Antioquia 36 personas resultaron afectadas por minas antipersonal, 6 de ellas murieron. Y ojo a este dato, 22 civiles fueron las víctimas y 14 militares. Ha sido llevado este tema a la mesa de negociación en La Habana, le han escuchado los llamados al gobierno departamental. Secretario, continuamos. Usted directamente, también el gobernador Sergio Fajardo, le han dicho al gobierno nacional y por su intermedio a los negociadores de las FARC, es necesario asumir este tema con prontitud. ¿Han tenido respuesta? ¿Cuál ha sido inicialmente el mensaje que han enviado? Pues Juan, digamos coincidiendo y de manera, digamos, responsable y paralela con el llamado que ha hecho el señor gobernador de que la paz, así como la guerra se hace en las regiones, nosotros hemos venido de una manera, digamos, sistemática trabajando en lo que podría ser ese escenario del posconflicto. Y hemos hecho varios foros en las regiones, en diferentes temas, hace poco uno de mujeres, hablando sobre el tema de cómo será ese escenario de la construcción de la paz. Pero nos hemos encontrado que, por ejemplo, uno de los retos grandes, inminentes y más complicados para esa posible construcción de la paz son las minas antipersona, porque esas minas no van a saber cuándo se firma la paz, cuándo hay una terminación del conflicto, y nos vamos a encontrar tratando de construir procesos de reconciliación en territorios minados. Entonces, a partir de eso, desde la Secretaría de Gobierno, y el señor gobernador también ha sido reiterativo, hemos hecho un llamado, hemos dicho, cuando se abra la ronda de conversaciones sobre el tema víctimas en La Habana, que es la que viene a continuación, apenas se acabe el tema agrario, empieza el tema de víctimas, necesitamos que el primer punto en la agenda sea el tema de las minas antipersona, porque de lo contrario
podemos correr el riesgo de que se llegue a acuerdos de reconocimiento de víctimas, de terminación del conflicto, si no se toca el tema de minas. Tenemos víctimas para 40 y 50 años más después de La Habana. Está claro, y lo ha dicho el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, que la negociación iba a ser dura y que iba a ser en medio del conflicto. Pero ¿este llamado ha tenido alguna receptividad por parte del Ejecutivo Nacional? Sí, pues a ver, hemos logrado, y eso ha sido muy importante, por ejemplo, que el señor vicepresidente, que estuvo aquí en Medellín el día precisamente que se estaba, digamos, reconociendo el Día de las Víctimas de Minas, hiciera eco a este llamado, hiciera un llamado también en nombre del Ejecutivo. El presidente también en algunas oportunidades se ha mencionado el tema, el Día del Remángate también lo hizo. Entonces yo creo que por lo menos estamos encontrando, Juan, un primer paso importante, y es un acuerdo social y un acuerdo político de que este es un tema fundamental. Necesitamos entonces que los negociadores que están allá en La Habana, que dicen representar obviamente intereses y derechos de los ciudadanos, pues lo logren poner como uno de los puntos fundamentales cuando empiecen el tema de las víctimas. ¿Sería como una especie de mínimos humanitario en medio de la negociación? Sin duda alguna, yo creo que además de que sería un tema humanitario, es un mensaje poderoso. ¿Un mensaje poderoso en qué sentido? Y es, estamos pensando en serio en la construcción de paz. Y este tema de las minas es una amenaza que estará viva y que estará latente si no lo enfrentamos ahora. Nosotros hemos dicho, las FARC deben de manera directa, autónoma, tomar la decisión, primero de cesar la colocación y segundo de empezar desde ya, desde La Habana, pero desde los territorios, a decir dónde están los campos minados. ¿Dónde están y dónde los están sembrando? Porque en Antioquia continúan sembrando. ¿Esto está ocurriendo y en qué regiones? Sí, Juan, desafortunadamente, y pues usted ya daba el dato del número de víctimas de este año, eso lo que nos está demostrando es que tenemos todavía campos minados de antaño, pero tenemos también, y eso es muy triste, la colocación de minas que en estos últimos meses hemos visto, por ejemplo, en el municipio de Briceño, norte de Antioquia, el municipio además que tendrá una inversión muy importante por parte de la hidroeléctrica de Ituango, ahí estarán las turbinas, ahí estarán las máquinas, y recibirá una inversión importante del plan integral, de los 100 millones de dólares del plan integral. Hemos visto que en varias veredas, Orejón, el corregimiento de Pueblo Nuevo, se ha incrementado la colocación de minas, se ha incrementado el número de víctimas, y estamos viendo algunas comunidades completas que se sienten confinadas a sus territorios precisamente porque los caminos e incluso, y esto lo hemos denunciado desde el año pasado, instituciones educativas que han sido de alguna manera cercadas por estas minas. Ya hemos con el ejército llegado a algunas de ellas, se han hecho desminado de emergencia, pero pues es un mensaje que yo creo que es mínimo, y es este tipo de actividad hay que cesarla inmediato. Habló usted de dinero. En materia presupuestal, su despacho, ¿cuánto invierte en este rubro? En no solo la atención a las víctimas, sino en el tema de prevención. Sí, nosotros tenemos, digamos, 3 grandes ejes en los que estamos trabajando. Uno, el tema de atención a las víctimas, es decir, ese 23%, más de 2.300 víctimas desde el 90 acá, necesitan un acompañamiento. Y necesitan un acompañamiento psicosocial, en tema de proyectos productivos, en tema de acompañamiento familiar y obviamente en temas ya médicos y de recuperación, sea prótesis y sea, digamos, ayudas, porque esto generalmente, este tipo de víctimas tienen situaciones de discapacidad. Segundo, un tema que es fundamental, y es la prevención y la educación en el riesgo de minas, porque aquí tenemos obviamente que combinar todas las maneras de proteger a los ciudadanos, atender a los que han sido víctimas, pero sobre todo tenemos que proteger a los que no han sido víctimas y conviven con las minas. Y ojo, no tenemos que ir al norte en donde el conflicto está vivo, repito, en Oriente, donde no hay conflicto armado en este momento, afortunadamente todavía hay riesgo de minas en algunos casos. Entonces estamos trabajando con instituciones educativas, niños, niñas y adolescentes, juntas de acción comunal en educación en el riesgo de minas, cómo reconocer los riesgos, cómo trabajar alrededor. Y la última línea, el tema de desminado, porque estamos comprometidos de manera clara y contundente con que tenemos que recuperar el espacio, y estamos haciendo procesos de desminado en San Francisco, en Granada, en Cocorná, y se van a iniciar procesos incluso de una manera muy interesante con civiles en Nariño, Argelia y Sonsón. Y el objetivo es que, por ejemplo, este año, 2013, San Francisco sea declarado tercer municipio en Colombia, segundo en Antioquia, después de San Carlos,
como municipio libre de sospecha de minas. Eso nos permite un retorno completo y una inversión, digamos, directa en las diferentes veredas del municipio. Ese tema del retorno es fundamental, ya se ha hecho de manera muy significativa en el municipio de San Carlos, también en el oriente del departamento de Antioquia. ¿Qué papel juegan ustedes, señores alcaldes, ustedes habitantes de los municipios donde hay estas amenazas sembradas por las organizaciones ilegales en Colombia? Lo responderemos después de estos mensajes institucionales. La acción integral contra minas antipersonal contempla educación en el riesgo de minas, desminado humanitario, destrucción de arsenal, asistencia a víctimas y promoción de la Convención de Ottawa. El desminado humanitario asiste a las comunidades afectadas por las minas antipersonal, siguiendo los estándares internacionales y nacionales contra estas, con el fin de restituir las tierras a la comunidad para su utilización. El doctor Santiago Londoño Uribe, secretario de Gobierno departamental, nos ha hablado de avances importantes ya reconocidos mundialmente en San Carlos y San Francisco, pero ¿en qué consiste ese desminado humanitario y hacia dónde apunta la gobernación? Pues Juan, hay digamos un gran objetivo y es combinar las diferentes formas del desminado. Existen digamos básicamente tres clases de desminado. Un desminado que se llama el desminado de emergencia, ese lo hacen los militares pero en condiciones de conflicto, es decir, ese es el más complejo de todos porque ese se hace en zonas en donde todavía el conflicto está vivo. Por ejemplo, cuando hay que recuperar un camino, una escuela, el acceso a un bien comunitario, ese es urgente y hay que hacerlo incluso dentro del conflicto. Y está el desminado humanitario, que se hace cuando ya hay condiciones de consolidación de la paz, por ejemplo Oriente, en San Francisco, en Granada, en Cocorná, los batallones de desminado humanitario del ejército están trabajando, ellos tienen obviamente una forma de trabajar, un grupo dedicado al tema de expertos. Nosotros el año pasado fuimos la primera gobernación en Colombia que le hace un aporte de más de 500 millones a los batallones de desminado humanitario con el objetivo de que podamos avanzar en el tema de este desminado para propiciar, como vos decías, el tema del retorno. Y está dentro del desminado humanitario una categoría especial que no se ha intentado todavía en Colombia y vamos a empezar en Antioquia, y es el desminado humanitario civil, es decir, hecho por civiles. Estamos cerca de hacerlo, incluso una capacitación especial requiere. Con una formación obviamente muy exigente del Ministerio de Defensa, el PAIGMA, el Programa Presidencial contra las Minas son los que tienen que estar haciendo seguimiento, una capacitación muy seria, una inversión obviamente de recursos en herramientas, pero vamos a tener por ejemplo en Antioquia algo que yo creo que es muy bonito, que creo que es reparador y que creo que hace parte del horizonte de reconciliación, y es víctimas de minas preparándose para hacer el desminado, un poco para devolver a sus conciudadanos lo que ellos no pudieron tener, y es ese territorio libre de minas, pero también yo creo que para un proceso psicológico y es de superación, de poder ir en contra de ese mal y dejarle el campo abierto, digamos, a los ciudadanos y para ellos mismos. Aquí el papel de la comunidad, usted ya lo indica de alguna manera. ¿Qué papel están cumpliendo y van a cumplir en adelante los alcaldes y también las escuelas, los profesores, los rectores de las instituciones educativas que lastimosamente en las zonas rurales son los más afectados? Claro, empecemos por el tema de la comunidad. La comunidad juega un papel fundamental porque primero esto tiene que ser un tema de participación, esto tiene que ser un tema de construcción colectiva y la comunidad es la que mejor conoce el territorio. Digamos, no hay una mejor manera de entender muchos de estos territorios a falta obviamente de un mapa del minado que pues no lo hemos visto y no sabemos si existe, que las comunidades, porque las comunidades dicen
yo sé que en ese potrero, en ese camino y cerca de esa escuela, en algún momento estuvieron, digamos, colocando minas. Entonces la comunidad juega un papel fundamental. Segundo, también en el autocuidado, es decir, la comunidad tiene que ejercer también el autocuidado. Entre la comunidad saber cuáles son los sitios peligrosos, evitarlos y propiciar y multiplicar la educación en el riesgo de minas. Los docentes fundamentales, porque ahí estamos apostando con unas cartillas, con unos materiales didácticos para que sean los niños, las niñas y los jóvenes los que mejor conozcan el tema del riesgo de minas y se vuelvan multiplicadores también en sus comunidades. Y por último, pues los alcaldes según la ley 1448 juegan un papel central en sus jurisdicciones. Ellos son, como cabeza del Ejecutivo, son responsables del Comité Territorial de Justicia Transicional, que es el espacio que genera la ley en donde se discute, se construye la estrategia contra el tema de las minas en particular, pero en general el tema de los derechos humanos y las víctimas en el territorio. Entonces los alcaldes juegan un papel central y yo tengo que decirlo, Juan, nosotros en Antioquia tenemos unos alcaldes conocedores del tema, muchas veces por temas, digamos, de experiencias propias muy dolorosas, claro, sobre todo los de Oriente, claro, los de Oriente como alcaldes en otros periodos, como ciudadanos, como familiares, han sufrido el rigor del conflicto y han sido víctimas de alguna manera, y son alcaldes que entienden su responsabilidad y que le apuestan de manera seria al tema de la lucha contra las minas y la educación en el riesgo de minas. Secretario, una pregunta final para terminar. Una información como de servicio y de gran impacto para las personas que nos ven, sobre todo en las áreas rurales. Si sospechan de la presencia de una trampa mortal de estas, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es como la indicación? Pues lo importante es evitar el sitio, comunicarlo de manera responsable, obviamente sin generar pánico, responsable en su zona y decir, mire, en esta zona consideramos que puede haber algún artefacto explosivo improvisado, una mina antipersonal, y comunicarlo directamente a las autoridades locales, ojalá al señor alcalde, comandante de policía o comandante militar. Ellos conocen perfectamente cuál es, digamos, todo el protocolo a seguir, pero lo más importante es protegerse, autoprotegerse e informar a las autoridades. De acuerdo a la proyección, la meta de este año es bajar en qué porcentaje o por lo menos que no suba tanto. ¿Qué cifra nos puede decir a ese respecto? Pues es difícil Juan, porque por ejemplo, si usted me pregunta cuántas minas o campos minados hay en Antioquia, no tenemos esa respuesta. Esa es una respuesta que hay que ir construyendo. ¿Qué le podemos asegurar? Primero, que en los temas de desminado vamos a dejar a San Francisco libre de sospecha de minas, que es un municipio que ha tenido una historia compleja y es un gran municipio. Vamos a seguir trabajando en Granada y esperamos el año entrante tener a Granada libre de sospecha de minas y vamos a trabajar en Argelia, Sonsón y Nariño. Y ahí yo creo que vamos a recuperar muchos espacios importantes que propiciarán el retorno. Segundo, pues nuestro gran compromiso es acompañar a las comunidades del norte y nordeste de Antioquia que en este momento están viviendo el rigor del conflicto y están siendo, digamos, puestos en riesgo importante. Esto lo hacemos con educación en el riesgo de minas, pero también con atención de emergencia y acompañamiento en terreno. Y nuestro gran compromiso tiene que ser que seamos el departamento con la ciudadanía pues mejor preparada para evitar los accidentes de mina. Ojalá podamos decir, y ese es nuestro gran objetivo, que con la solicitud que hemos hecho a La Habana, ese tema se toque en un papel preponderante el tema de víctimas, cese, que sería una gran oportunidad y una exigencia, cese la colocación de minas y empecemos un desminado ya, en compañía o por lo menos por indicaciones de quienes están sembrando las minas. Secretario, muchísimas gracias. Ojalá por lo menos estos mínimos humanitarios sean escuchados en La Habana, Cuba. Es todo por ahora en estos especiales de Antioquia, la más educada. Muy buenas noches.